Sí, bueno, no sé muy bien lo que han dicho, la verdad, porque como estoy completamente harto, lo digo muy claramente, estoy harto del afán destructivo del Grupo Municipal del PP en Zaragoza, harto del partido con más casos de corrupción en España, harto. Y no hay ningún oscurantismo en los datos del tranvía, ni un solo oscurantismo. Y además, que quede muy claro que no hay ninguna novedad respecto al tranvía, ninguna novedad. El mismo discurso del PP de los últimos 4 años, los 2 últimos de la legislatura de Belloc y los 2 primeros de la nuestra. No hay ningún dato que no se conociera desde bastante antes, mínimo 2 años, de que yo fuera consejero. O sea, no hay ningún dato que no se conociera desde hace 4 años, porque yo llevo 2 de consejero. Ninguno. Yo creo que este asunto que planteaba con una bastante mala intención por parte del PP no es más que la pública discrepancia que desde hace mucho tiempo mantiene el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Pública discrepancia. ¿Por qué? El Gobierno de Aragón, esto es muy importante, el Gobierno de Aragón considera que la obra civil del tranvía solo son las obras y las vías, el plan de comunicación, la asistencia técnica a la Sociedad Mixta de Tranvías y, cuarto y último, los gastos de dirección de obra. Solo. Y eso suman 192 millones de euros. Y eso es la cantidad sobre la que quieren liquidar. ¿Y qué dice el Ayuntamiento? Algo bastante más razonable, lógico y jurídicamente histórico, que es lo mismo que dice el convenio firmado por socialistas de aquí y socialistas de allá, DGA y Ayuntamiento, si no recuerdo mal, el día 19 de febrero del año 2009, que es que la obra costó 387 millones de euros, que el convenio especificaba que habría un máximo de costo asumido de 400 millones. Costó 387 millones de euros, como se sabe desde mucho antes que yo fuera consejero. Y sobre esa cantidad es sobre la que queremos liquidar como ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en las cuentas que hace la DGA, atención, se excluyen los vehículos. Consideran que la compra e instalación de los vehículos donde la gente nos montamos en el tranvía no son costes del tranvía. O excluyen, por ejemplo, algo fundamental que son las partidas de reposición de equipos y las obras urbanas que lo hicieron posible. Esto es, ¿cómo funcionaría el tranvía por Zaragoza si no se hubieran cambiado las calles? ¿Cómo funcionarían los tranvías si, además del coste lógico de la construcción, luego no hay provisiones? Y esas son las facturas que el PP no encuentra, las provisiones a futuro para gastos de mantenimiento, gastos de renovación o gastos de las catenarias y las vías. Eso también es coste. Y una cosa más, también es coste las tuberías que se cambiaron en su día y las obras hidráulicas bajo tierra que en su día se cambiaron para que el tranvía pudiera circular. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre a alguien que el tranvía podría funcionar por mitad de una calle cuyas tuberías subterráneas donde pasa el agua de la ciudad no se cambian, que un día revienten y entonces tienes que parar el tranvía 3 meses, 7 meses, 3 semanas para cambiar las tuberías? Entonces, eso que se hizo en su día para que el tranvía pudiera funcionar también es obra civil. Esa es la pública discrepancia que mantenemos la DGA de hoy y el Ayuntamiento de hoy. Sus 192, nuestros 387 millones. Y esto no es más que una patética disociación mental del consejero Jimeno, porque el que financia la obra del tranvía, proyecto estrella del Gobierno de Belloc, tranvía que a mí me encanta, es ahora que niega su coste. Porque que yo recuerde, la única institución que ha puesto en cuestión el coste del tranvía es el consejero Jimeno, antes consejero de Hacienda de Zaragoza y ahora consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Una consideración más. Toda la información, como he dicho al principio, toda es pública, con una salvedad, pero no de contenido, sino de característica jurídica. Ayer mismo el concejal Sebastián Contín, entre otros, estuvo viendo esta documentación. Fijaos si tienen todos los datos. Ayer mismo por la tarde estuvo en el despacho de un servicio y un jurídico viendo esta documentación. Por eso hoy ha alargado lo que ha alargado. ¿Y cuál es la salvedad jurídica? La razón por la cual la SEM le da al ayuntamiento la información sobre costes que yo exijo como consejero y, desgraciadamente, a la que no está obligada, la SEM no estaba obligada a darme esa información como consejero, es firmando una cláusula de confidencialidad.
la misma que exige la DGA y que es una cosa harto habitual, como sabéis, en el mundo de la empresa privada. Y os recuerdo que la SEN tiene un 20% de capital público, pero un 80% de capital privado. Con lo cual, si no hay esa cláusula de confidencialidad, la SEN no tiene por qué dar información que como consejero requerí. ¿Queréis ahora que yo viole esa cláusula y haga pública en la web o aquí esos documentos? La ley lo impide. En cambio, todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento tienen derecho a verla. Y repito, ayer, por vez no sé cuántas cientos, el concejal Contín estuvo viendo ese documento, que pone de arriba abajo en cada página de texto la palabra confidencial en negrita y encima está impreso el texto con los datos. Por favor, eso es harto de las mentiras y la manipulación del PP. El tranvía funciona desde abril del año 2011, ¿no? Estamos en 2017. 6 años después seguimos con la bronca del tranvía solo para ensuciar su imagen. A ver, Partido Popular, ¿no te gusta el tranvía? Ya lo sabemos. ¿Estás en contra del tranvía? Ya lo sabemos. Muy bien. Busca argumentos urbanos y de movilidad para hablar de eso y no lleve 6 años ensuciando la imagen del tranvía y tergiversando datos que conoce perfectamente porque, insisto, hasta ayer mismo estuvo viéndolos. Los grupos municipales tienen acceso a toda la información. Y recuerdo que este Gobierno ha encargado una auditoría que estamos licitando, la encargué yo personalmente como consejero de Hacienda y de Cultura, una auditoría que, como sabéis hace días, para determinar a la vista de la documentación y sobre lo que nunca se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas si la aportación pública ha sido la adecuada. Una auditoría que determine si la aportación pública ha sido la adecuada, porque había un plan económico-financiero donde había unos costes y en virtud de los cuales se establece una subvención, que es el modo jurídico de la aportación pública a la SEM, y la auditoría debe decidir si esa aportación fue la correcta o no a la luz de los costes reales. Y es más que probable que tras la auditoría, conociendo el resultado, vayamos a los tribunales para cobrar los 40 millones de euros que el Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento de Zaragoza en virtud de ese convenio. Es bastante probable que vayamos a los tribunales para que la DGA pague de una vez los 40 millones que debe a esta ciudad. Los dos mantras del PP siguen siendo obstruir y contaminar. A mí me parece que ya está siendo bastante. Esas facturas que dice que no tiene son las provisiones y los gastos que hoy no reconoce la DGA. Si tiene un conflicto con el consejero Jimeno, que lo dirima con él. El conflicto que tiene esta ciudad, a la que los 31 deberíamos representar, es páguese los 40 millones de euros que se deben en función del convenio y ya. Preguntas que tengáis. Sí, me lo sé. Bueno, perdonad, una cosa curiosa, que es que ya, en fin, lo he hecho varias veces, lo enseño de nuevo. Este mini documento, que tiene 8 páginas, 12 páginas, con letra bastante grandiosa, es el único traspaso de funciones que recibí del área de Economía que dirigía Fernando Jimeno cuando me hice cargo del área, cuando fui nombrado consejero de Economía y Hacienda y Cultura del Ayuntamiento. ¿Lo veis? Bueno, pues nada más empezar, es decir, en la página 2, dice claramente, deudas pendientes de otras administraciones. Y leo, la DGA y sus entidades dependientes, deuda tributaria. Nos deben 15 millones en IBIS, ahora es menos porque he conseguido que pagaran, no han pagado, y una cantidad total que supera los 40 millones de euros por parte de la DGA pendientes del tranvía, sin que se hayan atendido los diferentes y reiterados requerimientos de pago realizados por el Ayuntamiento. Quien escribía esto es Fernando Jimeno, el mismo que ahora convierte 397 millones de euros de coste del tranvía en 192 y se niega a pagar, queriendo liquidar en 7,5 millones, excluyendo los vehículos. ¿Dónde nos montamos? ¿En la catenaria? Preguntas, perdón. Esas facturas que dice el PP, bueno, ellos sabrán, es que claro, que yo tengo que responder ahora sobre lo que el PP cree entender es difícil, pero supongo que las facturas, esas que no existen, que son 76 millones de euros, son justamente las provisiones.
Las provisiones. Mirad, recordad el informe del Tribunal de Cuentas, por favor. El Tribunal de Cuentas, en esta pública discrepancia entre EGEA y Ayuntamiento, nos da la razón al Ayuntamiento y dice que hay dos razones que deben cumplirse para que la DGA asuma la deuda de 40 millones en cumplimiento del convenio que tiene con el Ayuntamiento. Una razón es que se demuestren que se han cumplido los hitos históricos que la obra de construcción del tranvía ha ido teniendo y están demostrados en su día, en el 2009, 10 y 11. Y la otra condición es que el Ayuntamiento pague su parte a la SEM y también la parte de la DGA, que pasaba con Belloc y que pasa con Santisteve. Cuando la DGA de Rudi se negaba a pagar tranvía y la DGA de Lambán se niega a pagar el tranvía, el Ayuntamiento asume su parte, porque si no el tranvía se para. Esa segunda condición también se ha cumplido, con lo cual, según el Tribunal de Cuentas, deben pagar. Las facturas que dicen que no existen, ellos sabrán que te lo demuestren, porque a mí me parece muy atrevido hacer afirmaciones públicas sin enseñar las facturas, los documentos, los números y las cuentas. Y eso no lo están haciendo. Pero insisto, si la información que Jerónimo aporta, la que elabora la DGA, que es la que ayer ellos consultaron, habla de 192 millones de euros, obviamente faltan muchas facturas que justificar. ¿Cuáles? Las que han excluido. Las de los conceptos excluidos, los móviles, o sea, los vehículos, que se llaman móviles en el documento oficial, las obras de cambio de tuberías, las infraestructuras de agua, todo eso que nos reconocen como obra pública civil necesaria para el tranvía, no son facturas. Por eso dice la DGA ahora, solo queremos abonar 7,5 millones de euros, que son las facturas demostradas. No perdona. El convenio no dice eso. Tu proyecto de tranvía no dice eso. Y lo que tú exigías a la DGA de Rudi no era eso. Así que reconoce los 397 millones de euros demostradamente desde aquel famoso pleno polémico del tranvía especial del año 2013 y págalo. Entonces, ¿de qué deriva esta bronca que monta el PP? Pues de las afirmaciones que hace la DGA para no pagar los 40 millones de euros. No hay ninguna novedad. Hace 4 años que no hay ninguna novedad, excepto el documento del Tribunal de Cuentas que da la razón al Ayuntamiento en su pretensión, que mantenemos y por la cual podemos ir a los tribunales para cobrar 40 millones de euros debidos. Hablo muy rápido, ¿verdad? ¿El PP? El que no tienen, ¿no? El que no pudieron ver, sí. Claro, porque la ley que yo sepa hasta hoy, si alguien me sabe lo contrario, dice que no se puede copiar, que está a la vista de los concejales, pero no se puede copiar porque entonces se pierde el control de ese documento y acaba donde acaba. Todos imaginamos dónde. Pero eso lo dice la ley, no lo dice el gobierno de la comunidad ni el gobierno de la ciudad, lo dice la ley. Perdona, mano. Pues mira, te diré 2 cosas solamente. Bueno, 3. Una, los datos y las 3 cifras concretas que el PP aporta, quien tiene que explicarlas, concretarlas y demostrarlas es el denunciante, que es el PP, no yo. 2. Nosotros, insisto, hemos encargado ya, estamos licitando, como sabéis hace días, una auditoría para, con su resultado, lograr cobrar el convenio de los 40 millones. La auditoría aportará la última luz que parece faltar al respecto. La auditoría está encargada no porque tengamos dudas sobre los costos, sino para que nos demuestren cómo esos costes son los que tiene que asumir la DGA para pagarnos. Y la tercera más importante, hacer una resta. 192 millones que reconoce la DGA ahora y que se niega a reconocer más de su propia obra. 397 de coste real, ¿qué diferencia da? ¿Las facturas que no aparecen? Lo he dicho antes 3 veces, esa es la cuarta, me parece, o lo he intentado explicar, porque a veces como me ofusco, ¿verdad? Es que me enciende, por Dios. A ver, insisto, la DGA dice 192 millones, porque son 4 conceptos básicos, que son la dirección de obra, ¿no? La dirección de obra,
el plan de comunicación y la obra civil, que considera que son los raíles y poco más. Y hasta 397 son los vehículos, las obras urbanas necesarias para que el tranvía pasara por las calles y las avenidas, el cambio de tuberías y obras necesarias para que el tranvía pasara por encima de algo seguro y enseguida aquello no reventara. ¿Eso no es la obra civil necesaria para que el proyecto del tranvía funcionara? Según yo, sí. Según la el Tribunal de Cuentas, también. Según el convenio, también. Según Jimeno, que la hizo, ahora no. Antes sí. Os acabo de enseñar cómo reclamaba 40 millones de euros. Haced la cuenta. Es la cuenta. Esa es la pública discrepancia que este gobierno mantiene desde el día 1 de su gobierno. Es, señor Jimeno, páguenos los 40 millones que nos debe de los 397 que el tranvía costó según convenio. Y él me dice, no, que son 192, porque es que los vehículos no son obra civil. Claro, y las piernas no son del cuerpo. ¿Quién decía eso? ¿Martes y 13 era eso? No, esto es de los Goma Espuma. Y las piernas no son del cuerpo. ¿Alguien puede concebir un tranvía donde se excluya como gasto necesario el vehículo? ¿O hacemos una autopista y no consideramos como obra necesaria la barrera del pago? ¿O consideramos una obra, un edificio nuevo y excluimos del coste el tejado? Chicos, haz la cuenta, Manu, porque yo creo que es eso. O sea, pero vamos, la concreción que te la diga Sebastián Contín, que es quien ha hecho la afirmación. Yo digo que la pública discrepancia es esta. Y esto explica claramente las cuentas y demuestra cómo no hay ninguna falta de información. Ayer vieron un documento confidencial que declara confidencial a DGA y que declara confidencial a SEM, y lo tienen allí, lo pueden ver, ellos y cualquiera. Que vayan a ver otra vez, ¿no? El que ayer consultaron, sí. No, al ayuntamiento, que es el que yo no puedo hacer público porque viene, enséñalo Miguel de nuevo, viene con la palabra confidencial y es la única condición que me ponen para recibir la información, tanto la SEM como la DGA. Bueno, pues yo cumplo con la ley. ¿Que me gusta? No. ¿Que me gusta el modelo en que se construyó el tranvía? No. ¿Que me gusta el tranvía? Sí, mucho. ¿El modelo en que se gestionó? No. Pero también digo que todos los tranvías de España tienen el mismo modelo. El mismo. Incluso el tranvía que están construyendo algunas metrópolis de México, DF incluido, siguen el modelo que llaman de Zaragoza. También digo eso, ¿eh? Que yo no estoy aquí para defender unas siglas u otras, sino para decir la verdad. Ese es el modelo que se aplica, en toda España y en el que se construye ahora en México. Pues es el modelo que es público, el modelo que se ha considerado más sostenible y adecuado. No. Es una auditoría que estamos licitando. No, la auditoría que tú te refieres ahora quizá es la que era... Sí, esa es. Esa del canal de Aguas Bravas, cariño. Sí, el canal. Esta auditoría está licitándose, pero una auditoría que demuestre, que nos dé los datos para reclamar en los tribunales el pago de los 40 millones que se adeuda, no es para otra cosa, ¿eh? Que yo nunca he puesto en cuestión... o sea, es que insisto, estos datos son públicos, vamos, que los he leído y he escuchado en vuestros medios, 2 años antes de que yo fuera consejero. Y llevo 2, suman 4. Con el resultado de la auditoría nos plantearemos qué hacer y es muy probable que recurramos a los tribunales, pero para cumplimiento del convenio, insisto, porque nos deben 40 millones del año 2011. No pagó Rudy, no paga Lambán. Y ese dinero es de los zaragozanos y las zaragozanas. Y 40 millones no es cualquier cosa, No hablamos de unos pocos miles, unos cientos. 40 millones de euros es muchísimo dinero. Y bueno, si hay un convenio firmado público en 2011, pues ostras, será para cumplirlo. ¿O hacemos convenios para decorar paredes?